hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro, cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Amén. Bueno, quiero comentarles de que tengo el tremendo privilegio de compartir la palabra del Señor. Amén. Entonces quiero darle gracias al Señor. En esta hora, vuelvo y te digo, Padre Santo, quiero compartir este mensaje, bendito Dios, con todo el corazón. Por lo cual, Señor, yo te pido de que seas tú obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y nos ayude, bendito Dios, a poner por obra y en práctica tantas cosas que debemos de aprender de ahí. Porque es tu palabra la que nos limpia, tu palabra es la que nos aparta del mundo, tu palabra es la que obra en nosotros de una manera especial y poderosa. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero decirles de que el día de hoy he traído ante ustedes un tema que se llama Dios nunca permite un dolor sin un propósito. Ese es el mensaje. De hecho, estuve buscando varios mensajes, varios títulos para ponerle a este tema, varios temas para ponerle a esta prédica, pero dentro de sí creo que es como la más cerquita. Dios nunca permite un dolor sin un propósito. Nosotros vamos a estar leyendo ahí en Génesis capítulo 45. Nos vamos a basar en una parte ahí de la vida de José para que lo tengan muy presente. Hermanos, dado a que vivimos en un mundo roto por el pecado, la vida es dolorosa. Casi todo el mundo vive con alguna clase de dolor. El tipo por lo regular varía. Por lo regular nosotros podemos tener, puede ser físico, relacionarse racional, por decirlo así, mental, emocional, financiero, social, espiritual. Pero al final dolor es dolor y el dolor lastima, tanto donde lo estemos padeciendo. Les insisto, el dolor lastima. De hecho, es inevitable que lastime. Por eso se llama dolor, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede decidir no padecerlo, ya que cada uno de nosotros estamos expuestos a lo mismo. En este mundo estamos expuestos a lo mismo y creo que sí o sí, en alguna etapa de nuestras vidas vamos a padecer dolor. Dolor emocional, sentimental,
algo que va a generar en nosotros algo muy difícil. Y la verdad, yo he sido pastor por más de 3 años, 14 años, me convertí hace 14 años al Evangelio. Como tal, he pasado gran parte de mi vida ayudando a personas que la verdad padecían dolor. Jamás he tenido que ir lejos de mi casa. Por lo regular, cerca de los lugares donde resido, han habido personas al borde de la muerte, han habido personas, he estado con jóvenes llorar, he estado con ancianos al borde de la muerte, he estado con personas con diagnóstico de cáncer, he estado con personas que quieren suicidarse, y así sucesivamente he visto el dolor de muchas personas. Muchos llorar porque no hay recursos, jóvenes, he visto jóvenes perder sus padres, y he visto padres perder a sus hijos, y también mismo he visto amigos que han perdido a sus amigos por causa de la delincuencia y entre otras muchas cosas. Déjame decirte que yo he escuchado el comentario de muchas personas con lágrimas en los ojos diciendo por qué Dios permite todas estas cosas, por qué Dios permite que le hagan daño a los niños, que le hagan daño a estas mujeres inocentes. Una vez estuvimos acá en la iglesia virtual orando por una mujer hace creo 2 años. Estuvimos orando fuertemente por ella porque se desapareció, pero ella aparece muerta en el río Medellín. Fue una noticia muy desgarradora, muy triste para esta familia, y me decía la mujer de la cual estábamos, que nos contactó para que oráramos, ella me decía, ¿por qué Dios permite esto? Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué respuesta le doy? Se vuelve un tanto difícil. También he escuchado muchas personas que dicen, si hay un Dios en el cielo, que me conteste. Pero hermanos, yo creo que la Biblia es muy clara con respecto a que nosotros, en el momento que seguimos a Cristo, no nos exime de sufrir. En el lugar de ello, por lo regular dice que nosotros debemos de esperar más bien las aflicciones del mundo, no así como con brazos abiertos, sino porque nosotros en el mundo tendríamos aflicciones, dijo Jesús. Lo que Jesús sí menciona al final es que debemos de confiar, porque Él ha vencido, y si Él ha vencido, pues déjame decirte que es la única esperanza que nosotros podemos tener, porque al Él vencer nos da una oportunidad a nosotros de salir adelante, sea de cualquier aflicción o al final la vida eterna. Porque sí o sí, a veces nosotros pensamos de que lo que hagamos o no hagamos en este mundo es lo que es, pero realmente es después de morir. Después de morir es donde viene la vida eterna, y por la cual el hombre y la mujer deben de luchar para alcanzarla. ¿Y cómo se alcanza? A través de Jesucristo. No hay ninguna otra manera. Por eso yo quiero decirte hoy, no sé si de pronto estás viviendo por un momento difícil, no sé si estás viviendo por momentos de angustia, no sé si de pronto hay dolor en tu corazón por causa de una ruptura amorosa, de una separación, momentos en los que no has visto que algo fluya en tu vida. No sé si de pronto estés pasando por alguna etapa de dolor en tu corazón, sea por una enfermedad, algún dolor, una discapacidad o algo que haya ocasionado este tipo de afecto en tu vida. Pero déjame decirte algo, Dios jamás permite un dolor sin un propósito, y por eso le he titulado de esta manera, porque todo tiene un propósito, y todos los que esperan a Dios, déjame decirte que muchas cosas le ayudan a bien, demasiadas, casi que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todo dolor tiene un propósito. Vamos a leer Génesis capítulo 45 del versículo 4 al versículo 8. Yo lo quiero leer a favor de ustedes. Dice la palabra del Señor: Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios.
que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y nos vamos a volver al capítulo 37, versículo 39. Dice la palabra del Señor: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: en esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y los guardó, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hermanos, las causas de dolor en el mundo, por lo regular, puede ser provocado por ti mismo. A veces uno se pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Y a veces es porque tú mismo lo provocas, o nosotros mismos lo provocamos. A veces por tus decisiones, por tus acciones, ese tipo de cosas que nosotros hacemos a diario pueden ocasionar dolor en nuestras vidas. Imagínate tú, porque la palabra del Señor nos indica de que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué es lo que va a cosechar? Eso mismo que sembró. Y yo quiero que guarden esta palabra. Hermanos, todo dolor es provocado por actitudes, decisiones que nosotros tomamos a diario. Sí o sí, entre las cosas que nosotros hacemos. Si tú decides saltar a un precipicio, fue una decisión tuya, te vas a causar un dolor. Y muchos hasta la muerte, me explico. Mientras nosotros respiramos, vamos a tener que aprender a vivir. Nosotros día a día del momento de nacer tenemos que aprender a vivir. Y hoy es la oportunidad para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a veces nos damos a que estamos normal, nos levantamos, seguimos la vida, pero realmente nosotros debemos de aprender a vivir, hermanos. Aprender a vivir. Muchos, por lo regular, la vida se trata como cuando nosotros entramos en un tren y emprendemos un viaje que va de por vida hasta el momento de nuestra partida. Por lo regular debemos de aprender a vivir. Mientras estamos en el tren hay que tener un buen viaje. Tenemos vida, sabemos que hay personas que se van a montar al tren, hay personas que se van a bajar del tren, por eso en la vida tenemos que aprender a sembrar vida mejor, valga la redundancia. Tenemos que aprender a sembrar lo mejor de nosotros, todo lo mejor de nosotros. Lo que tienes para hacer es necesario hacerlo hoy, no mañana. Entonces hay cosas que uno tiene que hacer hoy, pedir perdón, abrazar, decir te quiero, son cosas que de verdad uno tiene que hacerlas a diario. Uno no puede posponer ese tipo de cosas. Nosotros debemos de abrazar hoy. Hoy es el día de abrazar, porque la vida hay que disfrutarla en su totalidad. Pero para disfrutar la vida tiene mucho que ver con nuestro estado emocional, anímico, sentimental y espiritual. Entonces cuando nosotros decidimos perdonar, decidimos abrazar, decidimos soltar todo lo malo que trata de asediar nuestra paz, imagínate tú de que eso es una buena manera de vivir. Eso es como cuando yo le doy de entrada al Espíritu de Dios para que su paz, su benignidad, su templanza, ese temperamento que Él tiene, sea Él el que guíe mi vida. Entonces cuando nosotros permitimos el buen comportamiento, nosotros estamos sembrando para vida. Pero asimismo, cuando no queremos seguir la voluntad de Dios y vamos en contra de la corriente, de sus designios, de sus consejos, déjame decirte que asimismo va a acarrear todas esas malas decisiones
un dolor a mi vida, un dolor a mi alma, un dolor a mi cuerpo. Entonces yo quiero que lo tengamos claro. Imagínate tú, José se levanta y cuenta el sueño que tuvo a sus hermanos. Eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 37 del versículo 9. Dice la palabra del Señor que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Pero imagínate de que sus hermanos, en vez de tomar esto como una señal de parte de Dios, se llenaron de envidia. Y desde ese momento lo odiaron a tal punto debido a muchas cosas. Su padre ya le había hecho una túnica de colores. Su padre ya prácticamente era como el niño más querido que él tenía. Entonces ya había un cierto grado de envidia. Pero cuando tienen este sueño, le dicen: ¿es que acaso tú vas a gobernarnos o vas a ser mayor que nosotros a través de este sueño? Imagínate que ellos ahí en ese momento empezaron a despreciar a este pequeño, mientras Jacob, su padre, inmediatamente sigue pensando en qué se trata este sueño. Pero José nunca había tenido problemas con sus hermanos hasta el momento en el que tuvo ese sueño. Hermanos, cuando tú y yo nos levantamos a seguir nuestros sueños, hasta nuestra misma familia se levanta en contra. Y esto es algo que tú y yo debemos de saber. Muchas personas que nosotros creíamos que eran amigos, muchas personas que creíamos que estaban con nosotros, que no nos iban a dejar, que siempre iban a estar ahí con nosotros, en el momento que tú decides dar el paso de fe a seguir a Cristo, pero también emprender y a muchas cosas de la vida, en ese momento que ven como que tú empiezas a crecer, como que te empiezan mejor a poner la zancadilla, porque en vez de ayudarte a seguir tus sueños, ahí es donde se levantan a ayudarte pero a caer. Entonces, si tú soñaste, tú tienes que ir en pos de ello. Cuando hay sueños, muchas veces no son sueños vanos, porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Hay sueños que Dios da al hombre y a la mujer con el fin de que se proyecte a lo que va a lo que viene por delante. Y cuando hay alguien que quiere emprender, es porque dentro de la bondad del Señor y a su misma vez la soberanía de Dios permite que la gente crezca en áreas de la vida para poder así ejercer la asignación que Dios le tiene preparada. Entonces, por eso te digo hoy, si tú soñaste, tú tienes que ir en pos de ello, aunque se levante todo el mundo. Quizás dentro de ir en pos de tus sueños venga tristeza, venga aflicciones, vengan momentos en la vida donde habrá dolor sin motivos. Quizás van a haber lágrimas que salgan de tus ojos, pero déjame decirte que todo es con un propósito, porque vale la pena seguir creyendo en lo que Dios nos dio. Siempre va a valer la pena. Algo de lo que yo siempre digo es que vale la pena creer en lo que Dios me dio. Nunca, pero nunca uno puede despreciar la unción que Dios le dio, asimismo los dones que Él nos dio, porque eso sería enterrarlos en la tierra. Tú y yo tenemos que empezar a creer en lo que Dios nos dio y levantarnos como debe de ser. Ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer fuertes para ir en pos de lo que Dios nos dio. Hermanos, déjame decirte que a pesar de todo esto, José soñó, sus hermanos se levantan y lo primero que hacen es tirarlo a una cisterna de una manera descarada, violenta, lo tiran a una cisterna. Como ven de que no se muere, inmediatamente van y lo venden con unos mercaderes, unos ismaelitas que iban en dirección hacia Egipto a vender algunas pertenencias, y estos jóvenes venden su hermano. Uno diría es el acto más cobarde, más difícil para cualquier persona, porque no creo que esto sea algo normal. Esto tiene que ser muy difícil. Esto no es básico, hermanos. Yo no sé si tú me estás escuchando en esta hora, pero déjame decirte de que el dolor que vino a la vida de José era grande, hermanos. El dolor que vino a la vida de este hombre fue grande. Sus hermanos lo estaban vendiendo, sus hermanos lo están apartando de ellos, pero también de sus padres, de su tierra, de su parentela, de manera obligada. Cuando hablamos de vender, significa que iba a ser esclavo durante el resto de su vida. O sea, no había esperanza, no había oportunidad
oportunidad. En la casa de su padre habían personas que también servían de esta manera y sabían de que ellos no tenían voz ni voto. Imagínate tú. Pero entonces llegan sus hermanos y salen corriendo y lo primero que hacen es rasgar su túnica, lo entregan semidesnudo y prácticamente se van, matan un cabrito, sacan la sangre de este animal y la impregnan en la vestidura que su padre Jacob le había dado a su hijo José. Esta túnica representaba mucho para José, pero también para su padre, que era una manera de darle gracias a Dios, pero también estaba complacido porque José fue un hijo que tuvo en la vejez, algo que le pidió a Dios y él estaba muy complacido. Pero entonces esta cercanía hizo este tipo de comportamiento en sus hermanos. Pero hermanos, todo es con un propósito. Imagínate que cuando llegaron estos jóvenes a darle la noticia a su padre Jacob, y le dicen papá, papá, y entonces Jacob les pregunta qué pasa. Inmediatamente le sacan la túnica de colores manchada de sangre de animal y le dicen, ¿reconoces esta túnica? Y inmediatamente Jacob entra en pánico y dice, claro, es la túnica de mi hijo José. Y entonces inmediatamente dice, mínimo lo devoró una bestia o un animal, lo despedazó, y empieza a llorar. Dice que Jacob lloró tan amargamente que no hubo ninguno de sus hijos ni de sus hijas que hubiera podido consolarlo, porque había llegado una noticia, hermanos. Habían testigos, habían evidencias, pero también no se encontraba el muchacho, y dentro de esto las evidencias y las evidencias más los testigos eran suficientes para dar fe de que este joven había muerto. Hermanos, Jacob lloró por años por algo que parecía que era real, pero no lo era. Jacob lloró durante años la muerte de su hijo José. Hermanos, por eso te digo hoy, deja de estar llorando por lo cual puede ser una mentira del diablo. En estos momentos para Jacob, su hijo, estaba muerto. Habían evidencias, habían testigos. En sus manos se hallaba la túnica de su hijo llena en sangre. Este hombre estaba destrozado al 1000%. Pero déjame decirte que habían dos perspectivas de esta historia. Mientras Jacob estaba ahí con la túnica llena de sangre, habían pruebas inéditas, habían testigos que afirmaban de que su hijo había muerto. En este escenario había un escenario de una mala noticia, había un escenario donde había muerte, un escenario de tristeza, mientras en el escenario de José, estaba también con mucho dolor en su corazón por lo que le habían pasado. José estaba siendo vendido a Potifar, él estaba prácticamente empezando un proceso, y mientras Jacob lloraba por años la muerte de su hijo, en la otra perspectiva José se encontraba siendo calumniado por la esposa de Potifar, enviado a la cárcel. Mientras estaba en la cárcel sufrió varios años, estuvo allí llorando, triste, afligido. Imagínate tú qué pasaba por la mente de José. ¿Tú crees que José no se llenó de ira? Quizás no pasaron 1000 pensamientos por su cabeza malos hacia sus hermanos, pero aún así Dios empezó a moldear su corazón desde ese lugar. Mientras Jacob seguía llorando durante tanto tiempo a su hijo, déjame decirte que asimismo Dios empezó a obrar y le dio gracia a este joven, la cual en medio de la cárcel revela el sueño del faraón, le revela el sueño al copero y al panadero. Entonces después de esto el faraón tiene sueños e inmediatamente el copero le dice, sí, yo conocí en la cárcel a tal persona, y lo llevan allá porque todo es con propósito de Dios. Hermanos, esta noticia, esto realmente es algo que no es fuera de lo común. Esto pasa muy seguido en los hogares, incluso en las familiares que existimos. Yo tengo personas muy cercanas que no se hablan con sus hermanos, no se hablan entre hermanos, y han pasado años. Personas que se odian dentro de la misma familia, se tratan mal. No hay ese tipo de amor, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, porque déjame decirte que Dios
actúa de una forma distinta a la del hombre. Hermanos, tú me dirás a mí en esta hora, ¿qué pasó tanto dolor? Y esto es lo que pasa en el mundo. Pero déjame decirte algo, porque las matemáticas de Dios son muy diferentes a las matemáticas del hombre. Las matemáticas de Dios son 2 panes, 5 peces, alimenta a 5,000 personas. Y déjame decirte que para nosotros nuestra mente es muy limitada. En la tierra, feliz es el que ríe. Para Dios, feliz es el que llora porque será consolado. Para el mundo, el primero es primero, pero para Dios el último será primero. Nunca nos podemos basar en la lógica del hombre. Nosotros tenemos una lógica muy limitada. Dios piensa de una manera muy diferente. Por eso te digo hoy, no sé qué estás pasando. No sé por qué momento estás pasando en tu vida de frialdad, de ceguera espiritual. Quizás el enemigo ha venido a atacar tu familia, tu finanza, tu parte emocional. Quizás hay tanto dolor en tu corazón. Pero déjame decirte que por más que hayas llorado, llegará el momento en el que sonreirás y ya si salen lágrimas no van a ser de tristeza y de dolor en el pecho, sino de alegría. Hermano, Jacob, y hay algo que yo quiero dejarles claro. Jacob lloró durante mucho tiempo a su hijo. Y si tú me preguntaras a mí, sus hijos, ¿por qué tan malos? Sus hijos, ¿por qué le hicieron eso? Si él era un buen padre, si en lo que se ve en la escritura, Jacob tenía un buen comportamiento hacia ellos. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Yo quiero decirte hoy de que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Jacob, volviendo al pasado, Jacob engañó a su padre. Hermanos, Jacob engañó a su padre. Junto con su madre, Jacob se encontraba cerca de su padre Isaac. Inmediatamente su madre dice, tu padre ya está a días de morir. Entonces empezó a ayudarle a Jacob después de haberle de una manera malintencionada diciéndole a su hermano Esaú de que le vendiera su primogenitura. O sea, él ya tenía mañas de engañador. Entonces cuando llega delante de su padre Isaac vestido con piel de animal, Isaac dice, hijo, ven aquí que te quiero ungir, que quiero darte la bendición. Y entonces Jacob empieza a llamar a Esaú y contesta Isaac, el padre de Jacob, dice, Esaú, ven que te quiero bendecir, y contesta Jacob diciendo, aquí estoy. Entonces Isaac dice, ve, no parece tu voz, acércate, yo toco tu piel. Inmediatamente dice la escritura de que se acerca Jacob vestido con piel de animal en las manos para que tocara de que si fuera su hermano Esaú. Y cuando Isaac toca la piel de su hijo, dice, sí, hablas, la voz se parece mucho a la de Jacob, pero la piel es la de Esaú. Es verdad. Entonces inmediatamente Isaac levanta la mano como padre y bendice a Jacob. Pero Jacob engañó a su padre. Jacob se disfraza para engañar a su padre. Por eso hoy tú me dices a mí, ¿por qué está pasando esto en la vida de Jacob? Es porque lo que el hombre lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Su suegro lo engañó, con su esposa. Sus hijos le negaron la existencia o la vida de su hijo, de su otro hermano. Inmediatamente Jacob fue engañado por sus propios hijos. Por eso lo que el hombre coseche, eso segará. Dios solo te va a encontrar a ti en el lugar de tu propósito. Dios te ve a ti en el vientre de tu madre, pero también al final de tu vida. Por todo lo que recorriste, todo va conforme a la voluntad de Dios, pero hay momentos en los que uno decide salirse de la voluntad de Dios y termina cometiendo errores que traen dolor a nuestra vida, y esos errores prácticamente uno los tiene que pagar. Pero al final del momento, al final nos vamos a topar con que Dios sí o sí utilizó todas las cosas, sean buenas o sean malas, para llevarnos hasta el punto en el que Él prometió, porque si Dios prometió de que iba a cumplir el propósito en tu vida, lo va a cumplir. Pero quiero decirte hoy de que después de que estemos montados al tren,
hay una posibilidad de vivir bien. Hay una posibilidad de sembrar para vida. Hay una posibilidad de sembrar lo mejor para poder cosechar también lo mejor. Hermanos, un abrazo es sembrar. Un beso es sembrar. Un te quiero es sembrar. Esto es sembrar en la vida. Y al final, Dios va a permitir de que tú vuelves y coseches lo que sembraste. Por eso, debemos de permitir de que Dios tome la rienda de nuestra vida. Hermanos, Dios cuando toma la rienda de nuestra vida, cuando nosotros nos humillamos delante de Él, entregamos lo que somos delante de Él, déjame decirte algo. Hasta la tristeza más grande, Dios la saca y pone alegría en nuestras vidas. Hermanos, por la mente de Jacob estaban pasando 1000 cosas. Entró un tiempo de hambruna, 7 años. ¿Recuerdan las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Pues desde la perspectiva de Jacob, Jacob estaba viendo cómo su familia iba a ser destruida por la hambruna. Las lágrimas salían. Él no veía esperanza. Para Jacob, su hijo estaba muerto. Y tú y yo hoy lo vemos desde la posición en la que al final está vivo. Pero hermanos, él estaba muerto para él. Él no tenía esperanza. Él dijo, yo descenderé hasta el Seol buscando a mi hijo. Yo no quiero más nada. ¿Y sabes cuántos años habían pasado? Ya habían pasado 13 años, hermanos. 13 años. Y la hambruna empezó 11 años después de que José había muerto, según... Pasando 11 años, mire todos los años que han pasado. A los 11 años empieza la hambruna. Y dentro de esa hambruna transcurrieron 2 años en los que se defendieron como pudieron. Pero ya cuando no había esperanza, cuando no había nada, inmediatamente ahí pasó de que sus hijos dijeron, no, nuestro padre está al borde de morir, vamos a morir de hambre, tenemos que hacer algo. Se desesperaron los hijos de Jacob, inmediatamente se fueron para Egipto porque escucharon de que allí había comida, de que allí había enseres para comer, porque eso era lo que se necesitaba para poder vivir. Entonces estos muchachos emularon sus asnas y salieron en pos de comida para su padre, para su familia, porque iban a morir. Entonces acontece de que cuando llegan a Egipto, inmediatamente miran allá que al lado de Faraón se encuentra un joven apuesto, bien vestido, un joven con señor de la casa de Egipto, un joven que lideraba todo el tema de recursos, de los recursos que habían, y ellos dicen, ¿quién será ese? Se nos hace conocido ese joven, pero al final no lo reconocen. Hermanos, porque Dios puede cambiar de la tristeza a alegría en un parpadeo, porque Dios es el dueño de la vida, pero también de la muerte. Hermanos, Dios le dio gracia a un hijo que estaba muerto para su padre. Y Faraón fue capaz de decirle, en el trono seré yo más grande que tú, pero fuera del trono tú serás igual que yo. Entonces cuando Faraón se sentaba en el trono, Faraón era más grande, pero cuando se encontraban en el camino eran iguales. Eso era lo que Faraón se refería. Entonces la autoridad que tuvo José prácticamente era la de un faraón, una autoridad suprema, porque Dios le dio gracia a un hijo que estaba muerto para los ojos de su padre. Y mientras sus hermanos estaban ahí, José bien vestido, José hermoso, hermanos, inmediatamente empieza este momento en los que José se da de cuenta de que ahí estaban sus hermanos, los manda a llamar y José los perdona. Y José les dice, tranquilos, no tengan temor, no les haré daño. En el versículo 5 del capítulo 45
Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haber venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tranquilos, no se sientan mal. Hermanos, dice José, el dolor. Yo me imagino a José diciéndoles, ¿verdad? Eso ya es un pensamiento mío. Yo me imagino a José diciéndoles ahí, el dolor que sentí fue por un propósito de Dios. El dolor que sentí cuando ustedes me vendieron fue por un propósito. El dolor que sentí en la cárcel fue por un propósito. El dolor que sentí en la cruz del Calvario fue con un propósito, diría nuestro Señor. Hermanos, el dolor que tú y yo sintamos en este mundo siempre es con un propósito, porque Dios no permite un dolor en nuestras vidas si no hay un propósito de por medio. Dios tiene algo preparado para nosotros, y por más difícil que tengamos que pagar lo que cosechamos en el mundo, aunque haya dolor, al final Dios utilizará ese dolor para traernos a sus pies, para volvernos a traer a sus brazos, para volvernos a traer hacia Él. Entonces, cuando José se topa con sus hermanos, les dice, no teman, porque para preservar nuestra familia es que Dios me ha puesto acá. Ustedes no me vendieron, fue Dios el que permitió que todo esto pasara. Por eso todo lo que yo sentí, esos momentos de soledad, de tristeza, de agobio, de desesperación, fue con un propósito de Dios, y es para preservar nuestra familia. Hermanos, había un sueño y ese sueño nos separó, pero hoy a través de ese sueño Dios se está moviendo de una manera muy especial y sobrenatural. Y José le dice a sus hermanos, vaya, díganle a mi padre que yo estoy vivo, vaya, dígale que vengan a mí, que vengan acá, y quiero que traigan a todas las familias, quiero que traigan a todos y vengan a mí, pero díganle a mi padre que no estoy muerto, díganle que lo estoy esperando con los brazos abiertos. Entonces sus hermanos salen disparados de Egipto en pos y dirección de su padre. Hermanos, yo no sé, pero esto era algo tremendo. Esto es algo tremendo, porque los ancianos, yo a veces me meto mucho en la historia y me pongo como a indagar el comportamiento de una persona de edad, y entre todas estas cosas, y pasa de que inmediatamente Dios ponía un sentir en mi corazón, y ese sentir era de que investigara acerca de cuál es el comportamiento de las personas adultas. Y cuando yo me puse a investigar el comportamiento de las personas adultas, hermanos, imagínate tú de que las personas adultas guardan enseres, guardan fotos, guardan carticas, guardan cosas para recordar esos viejos tiempos. Y por eso, cuando tú llegas donde una persona de edad y le quieres quitar algo que le pertenece, él inmediatamente hace el cambio y dice, no me toque eso, porque eso le recuerda ese momento en el que hubo tanta tristeza o hubo tanta alegría en su vida. Y yo me imagino la vida de Jacob, estando en hambruna, su familia está al borde de la muerte, ahí están pasando por el peor momento de su vida, aparte su hijo, el que más amaba, la bendición de Dios, estaba muerto. Yo creo que Jacob aún guardaba esa túnica ensangrentada, y Jacob, con esa túnica ensangrentada, yo creo que él seguía muy triste. Yo creo que Jacob, dentro de las cosas que guardaba para recordar el pasado, era esa túnica que le traía tanto dolor durante tantos años. Y posiblemente tenía esa túnica en la mano antes de que llegaran sus hijos a decirle algo. Él estaba pensando en qué podría pasarles a ellos. Yo creo que para que ellos se fueran hacia Egipto, Jacob tuvo que haber pasado por mucho temor. Mucho temor de que quizás volviera y se repitiera la historia, que de pronto llegaran y le dijeran, sus hijos murieron en el desierto. Yo creo que por Jacob pasaban 1000 cosas por la cabeza. Cuando de repente escucha una voz gigante que dice, papá, papá, papá. Y yo me imagino la reacción de un papá que está triste. Ay, volvió a pasar algo malo. ¿Qué pasaría por la mente de Jacob? Ya volvió a pasar algo malo, ¿qué pasaría?
inmediatamente escucha a sus hijos: papá, papá. Ahora, ¿qué pasó? Hermanos, hay tanta gente con miedo en el mundo. Hay tanta gente con miedo en el mundo. Y cada vez que Jacob escuchaba el nombre José, su corazón se partía en dos. Y sus hijos, cuando dijeron: papá, papá, José, yo creo que inmediatamente la película se devolvió 13 años atrás, en las que se acordaba de los testigos, se acordaba de la túnica que estaba en sus manos. Y cuando sus hijos: papá, José está vivo, yo creo que inmediatamente Jacob entra emocionalmente, se quebranta y dice: ¿cómo vive si yo tengo la túnica ensangrentada en mis manos? ¿Cómo vive si ustedes me dijeron que estaba muerto? ¿Cómo vive mi hijo si tanto tiempo pasó? Yo creo que lágrimas salieron de sus ojos, pero sus hijos le dijeron: papá, José tiene una casa preparada para nosotros. Todo lo que pasó, papá, tiene un propósito. Las lágrimas que tú soltaste tienen un propósito. Vámonos, papá, de la tristeza a la abundancia. Vámonos del llanto a la alegría. Vámonos de aquí, papá. Vámonos de esta pobreza a una gran cena, porque nos espera una gran cena, papá. Vamos, papá, porque en el camino te cuento. Yo creo que palabras sobraron. Jacob entra en un momento de emoción, en un momento de esperanza, en un momento de incertidumbre. ¿Será que esto es real? Pasaron 13 años sin ver a mi hijo, que lo hacía muerto, que habían pasado tantas cosas por su mente, que había estado enlutado hasta ese día. 13 años de su vida en los que no había un día que no derramara una gota de lágrimas, en los que veía que su familia iba a perecer por causa de la hambruna. En ese momento acontece de que cuando iba en dirección hacia Egipto, él no lo podía creer, pero allá ve todo el ejército, allá ve toda la gente de Egipto, y a lo lejos ve una figura muy conocida. Y dice: ¿será real? ¿Será que tantas lágrimas que salieron de mis ojos fue por algo? Si yo fui una mala persona en el pasado, engañé a mi padre, sembré lo malo, sembré engaño, ¿será que me merezco volver a ver a mi hijo? Y dice la escritura que cuando estaban así un poquito cerca, inmediatamente José se quita parte de su ropa y Jacob le reconoce. Jacob no podía correr, sabemos que él había peleado con el ángel en Peniel. Entonces sí, José sale corriendo y se agarra de su cuello a tal punto en el que no lo quería soltar del abrazo. Un abrazo de reencuentro de tanto tiempo. Mi hijo que estaba muerto ahora vive. Mi hijo que estaba muerto vive. Hermanos, yo creo que si había un encuentro tan lindo como este, es el de nuestro Señor, cuando se fue a encontrar con el Padre. El abrazo de papá. Yo creo que es el mejor momento de la vida de José, pero a la misma vez el abrazo de José volvía a traer vida a la vida de su padre, que le llenó de tanta emoción, porque las palabras de Jacob son palabras que uno se le podría partir el corazón. Jacob dice: ahora puedo morir en paz, he vuelto a ver a mi hijo que estaba muerto. Pero yo creo que José le reiteraba y le decía: papá, este dolor fue por un propósito. Este dolor fue por un propósito. ¿Te acuerdas del sueño? Pues se cumplió, papá. Aquí estamos, el escenario se estaba cumpliendo. El sueño que Dios había dado se estaba cumpliendo. Hermanos, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero Dios trajo un sueño a tu corazón en el que te iba a hacer una persona relevante en la sociedad,
en el que Dios promete en tu vida una gran familia, unos hijos hermosos. Dios promete para ti muchas cosas y déjame decirte que Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Dios se mueve de una manera muy especial. Hermano, nosotros vamos en el tren de la vida. Al final, nosotros podríamos mirar hacia atrás y decir, valió la pena cada segundo que viví en esta vida. Pero también podríamos decir, qué triste no haberme arrepentido, qué triste no haber abrazado, qué triste no haber dado el beso, aunque yo no sabía que era el último beso. Yo no sabía que era el último abrazo que le iba a dar a mi padre antes de que le diera un infarto, antes de que muriera. Yo no sabía que ese era el último abrazo de mi hijo. Por eso hoy te digo, si vamos en el tren todavía, es tiempo de enmendar lo malo y volver a abrazar, volver a besar, volver a acariciar, volver a decir de que vale la pena vivir, esforzándonos a ser buenas personas. Hermanos, la vida se resume en un abrazo, te lo aseguro. No hay cosas de este mundo que tú ganes que puedan darte la alegría de un abrazo. Al final nos tendremos que bajar del tren, pero veremos a algunas personas bajar primero. Nuestros padres se irán primero que nosotros, en muchos casos, donde será triste saber de que ya no les volveremos a abrazar. Hay gente que se le va a personas antes de tiempo, el cónyuge, los hijos. Pero déjame decirte que antes de que te bajes del tren, mirarás hacia atrás y dirás, valió la pena si haces el esfuerzo. Y cuando te bajes del tren, te encontrarás con el Señor de señores, el cual te recibe también a la mesa, con la promesa inicial con la que empezamos esta vida como cristianos. Y tendremos el mejor abrazo, donde seremos consolados por la eternidad, donde diremos valió la pena cada segundo, y quizás ese sufrimiento que tuve que padecer en la tierra fue temporal, pero lo que se viene es mejor. Así que ama con todas tus fuerzas. El amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en un amigo. Y es el primer mandamiento más importante, que resume los mandamientos, es amar a nuestro Señor Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y asimismo amar a nuestro prójimo. En esto se resume todo. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llamo delante de tu presencia, agradecido por tu amor, agradecido porque tú nos das una oportunidad de vida. En esta hora, Señor, yo te suplico de que seas tú trayendo, Señor, ese consuelo a mis hermanos. Señor, si hay rivalidades, si hay egoísmos, si hay altivez, si hay iras dentro de las familias, aparta todas esas cosas, Señor. Yo te pido por realmente una verdadera hermandad, donde nos amemos, nos respetemos, nos ayudemos, donde realmente haya sinceridad. Un abrazo es lo mejor, se lo aseguro, un abrazo es hermoso. Cuando uno puede recostar sus hombros o su mano en los hombros de alguien que pueda ayudarle a sostener en un momento difícil, es lo que uno a veces necesita más que cualquier otra cosa. Pero bueno, Señor, aquí estás tú, que asimismo lo entregaste todo por nosotros. Hoy te damos gracias por la oportunidad, bendito Dios, de recibir este mensaje, Padre Santo. Creo, Espíritu Santo, de que tú le hablaste a cada uno en el corazón, así como lo hiciste a mi vida, Señor.
obra de una manera muy especial en cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.